Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 3 de mayo del año en curso, continuando con el programa del curso de Salud y Curación Esotérica. En esta ocasión nos corresponde llevar a cabo la 8ª sesión. Como ustedes saben, este curso de Salud y Curación Esotérica se basa en la referencia de muchas obras, muchos textos. Sería imposible que pudiéramos nosotros estudiarlas todas a detalle. Somos honestos, tenemos la cuestión del tiempo, que a todos pues a veces lo tenemos limitado. Sin embargo, estas obras siempre están a disposición de ustedes para que si alguno quiere estudiarlos a profundidad, estos libros, con mucho gusto. Aquí tenemos algunos de los libros. En realidad, en las sesiones anteriores pudimos nosotros vislumbrar textos de Geoffrey Hodgson y algunos textos de Alice Bailey. El día de hoy vamos a concluir el análisis del estudio de esta obra de Alice Bailey denominada El alma y su mecanismo. Aquí tenemos otras obras también antroposóficas del movimiento Amor y de algunos yogis como el yogi Ramacharaka. Bueno, como ustedes saben, esta obra del alma y su mecanismo se abordó su estudio en el sentido de que el tibetano y varios autores coincidían que la enfermedad era la inhibición de la actividad de la vida del alma. Desde ahí surge esta premisa de qué es salud, qué es enfermedad. Bueno, salud se entiende por ese estado de armonía, de plenitud, de sincronicidad entre los vehículos del alma y los vehículos de la personalidad, los vehículos de este cuaternario inferior, el cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Y nosotros podemos concebir como el alma, como el yo superior, a esa porción del individuo, esa porción real que se encarna en cada una de las personalidades, y que esa alma es a su vez, de acuerdo a la literatura esotérica y ocultista, también conformada por 3 aspectos: Atma o voluntad espiritual, Buddhi o intuición, Manas, mente superior, y que a su vez se expresa a través de la personalidad. Bueno, esta obra, ya dijimos, se compone de 7 capítulos. Sin embargo, no fuimos estudiándola en ese orden, en razón de que si hablamos nosotros del alma, teníamos que estudiar esos aspectos sutiles. Por eso nos remontamos al principio, al capítulo 5, que es la enseñanza oriental sobre el alma y el éter y la energía. Después nos fuimos en el capítulo 4, que es la naturaleza del alma y su ubicación. Posteriormente, la semana pasada vimos lo que es la teoría del cuerpo etérico. Y en esta semana, el día de hoy, vamos a dar breves delineamientos. Repito, no vamos a entrar a profundidad porque el tiempo no nos ajustaría a ver lo que son los 7 centros de fuerza o chakras, y sobre todo las glándulas principales, las 7 glándulas, cómo estos 7 chakras se manifiestan a través de estas glándulas, que es su parte física, y cómo estas glándulas, a través de la segregación de ciertas hormonas, influyen y determinan la conducta humana. Eso es lo que nos interesa al respecto de esta obra. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Al inicio de este documento, que se compone de 36 fojas, vamos a encontrar estos diagramas complementarios. Este diagrama que tienen aquí ustedes en pantalla, este diagrama yo lo elaboré en base a los 2 diagramas que más adelante vamos a ver. Sería como la síntesis de lo que nosotros veríamos en esta sesión. Bueno, se dice que estos 7 chakras o centros de fuerza etéricos tienen una ubicación en el cuerpo, tienen un nombre en español y tienen una glándula que está relacionada y segregan una sustancia. Entonces, empezamos con el nombre en sánscrito. Iremos de la corona o el centro más elevado al más denso. El centro más elevado, que es el que está en el centro coronario, en la cúspide, en lo alto de la cabeza, en sánscrito se denomina Sahasrara Chakra. La glándula que está relacionada con ese primer centro, o el centro más elevado, es la glándula pineal, y segrega una hormona desconocida por el momento por la ciencia. Quizás la ciencia no dudamos que ya
En estos tiempos ya se tiene el conocimiento, se le ha dado un nombre, pero en ese momento que fue escrito este libro, aclara Bailey, la autora, que pues lo dicho en este libro no debe de ser considerado como una verdad absoluta y como una verdad definitiva. Ella reconoce que los avances científicos, tecnológicos, irán reconociendo ciertas sustancias de segregación en torno a cada una de las glándulas. Lo que sí se han puesto de acuerdo todos los autores en el ámbito esotérico ocultista es el nombre y la ubicación y la glándula relacionada. Bueno, el segundo chakra visto de la parte superior hacia lo inferior es el Agna Chakra, llamado también ese chakra del entrecejas o del tercer ojo. Está su ubicación en el entrecejo de la cabeza, la glándula relacionada con el mismo, la glándula pituitaria, y se dice que esta glándula tiene dos partes, son dos glándulas en una. En la parte anterior segrega una hormona desconocida y en la parte posterior se habla que segrega la pituitrina. Bueno, el siguiente chakra es el Vishuddha en sánscrito, el nombre en español es el centro laringio, su ubicación es en la garganta, se relaciona con la glándula tiroides y segrega una hormona denominada tiroxina. El siguiente es el Anahata Chakra, el nombre en español es el centro cardíaco, se encuentra en la parte superior del pecho, se relaciona con la glándula timo y segrega una hormona desconocida aún por la ciencia, o al menos en el momento que fue escrito este libro. El Manipura Chakra es el centro del plexo solar, se ubica en esta parte relativa al ombligo, en este vientre, y es relacionada con el páncreas, la sustancia que segrega la insulina. El siguiente chakra es el Svadhisthana Chakra. Este chakra es muy interesante porque ese chakra es el que recibe las 7 corrientes de energía desde el sol. Se dice que este chakra es el chakra fundamental, se le ha dado ese nombre porque es el que recibe el prana, el éter del sol, y lo distribuye a los demás chakras. Y este chakra Svadhisthana se denomina también el centro sacrosexual. Ojo, este centro, si bien es cierto, se denomina sacrosexual porque se relaciona, tiene su despertar con esta cuestión del centro sacro, o así se denomina sexual. Vamos a ver que el chakra Muladhara, que es el inferior, es el que se relaciona con las gónadas. Este chakra sacrosexual o el chakra esplénico, que es el que recibe las energías pránicas desde el sol, su órgano es el vaso y está detrás de los riñones y se relaciona con las suprarrenales. Aquí puede haber cierta confusión, como que el centro sacrosexual se relaciona con las suprarrenales y el centro base de la columna vertebral con las gónadas. Bueno, lo vamos a ver más adelante, porque esto puede generar confusión. Y bueno, este chakra Svadhisthana, el chakra que se relaciona con el vaso y las suprarrenales, también está dividido en dos, tiene como esos dos aspectos, esas glándulas suprarrenales. La corteza despide una secreción desconocida y la médula la adrenalina. El Muladhara Chakra, el chakra raíz, como se conoce, o el chakra base, se encuentra precisamente en esta columna vertebral, en esta parte cóccea, y está en esa parte inferior, ese abdomen inferior, y se relaciona con las gónadas o con los ovarios en el dado caso de las damas. Y a su vez, este chakra a través de las gónadas o los ovarios, en los varones genera la testosterona y en las damas los estrógenos o la progesterona. Bueno, aquí vemos esta imagen de los chakras. Vean, hay algo muy interesante también, el chakra base, Muladhara, aquí se encuentra. El segundo chakra
fíjense nada más lo interesante. El segundo chakra se encuentra relativamente por encima del tercero. ¿Por qué? Porque se encuentra en precisamente el vaso y su relación con las suprarrenales. Pero vean la importancia de este segundo chakra, que de ahí salen estas corrientes de luz. ¿Ya vieron? Estas corrientes de energía. Por eso es muy importante. Ese chakra esplénico, el chakra fundamental, es el que recibe, almacena y es el que distribuye estas corrientes de energía a los demás chakras, vean. Sobre todo, este chakra distribuye las corrientes de energía al 1, al 3, al 4 y al 5. Y el chakra laringio es el que envía al sexto y séptimo. Bueno, si ustedes quieren profundizar en este tema de los chakras, vamos a dejar ustedes anexo a este texto el libro de los chakras de Charles Webster Bitter. Ahí van a poder ustedes profundizar. Vamos a hablar solamente de las generalidades el día de hoy, esos 7 centros de fuerza, y de las glándulas y la segregación. Repito, no vamos a entrar a las particularidades porque el tiempo no nos ajustaría. Aquí tenemos cómo estos chakras tienen ganglios, tienen plexos, cada uno de ellos. Vean estas ramificaciones, cómo de cada uno de esos chakras penden nervios, como lo vamos a ver más adelante, y estos plexos. El chakra 1 y el chakra 7 están dirigidos el primero hacia abajo y el séptimo, o el primero de arriba hacia abajo, hacia el cenit. Y se habla que los demás tienen vórtices de forma vertical. Incluso hay quien refiere que estos tienen esos torrentes de energía que salen por ambos lados, el 2, 3, 4, 5 y el 6. Bueno, sobre esta red de estos 7 centros de fuerza se habla que también discurren 3 torrentes de energía. El primero es Ida, que es ese aspecto femenino, esa serpiente negra representada por el caduceo de Mercurio, por el Kundalini, y en el caballero pues está en el lado izquierdo. Y en la mujer está en el lado derecho. Y tenemos otra corriente de energía denominado Pingala, que es la energía masculina, que en el hombre discurre por el lado derecho y en la mujer por el lado izquierdo. Esas corrientes, como lo vamos a ver más adelante, por ahí es donde circula esa energía kundalínica que debemos de sublimar desde el primero al séptimo chakra. Repito, esta información del Kundalini ya se nos advierte en lecciones anteriores, no despertarlo prematuramente, ni con prácticas, ni con técnicas. En su momento, que el individuo tenga una vida de pureza, de altruismo, una vida de disciplina, se va a ir desarrollando progresivamente en base a ciertas técnicas específicas, pero por el momento solamente se comenta, no vale la pena que ustedes quieran intentar despertar esas fuerzas, que sin duda Ida, Pingala son esas 2 serpientes, y lo que transcurre en cada uno de ellos es precisamente este tercer canal denominado Sushumna, por el cual debe de ascender esa energía ígnea de Kundalini desde el primer chakra al séptimo. Solamente aquí se habla con fines informativos generales. Aquí también tenemos en esta representación que en la cabeza, en la parte superior, tenemos a las 2 glándulas, el cuerpo pituitario que se relaciona con el sexto chakra, y la famosa glándula pineal con el chakra corona. También se va a hablar. Y vean cómo ustedes, estas glándulas se conectan con la columna vertebral y existe una completa armonía, sincronicidad y comunicación entre todos estos chakras que se irán desarrollando poco a poco. Bueno, vamos a entrar en materia de este capítulo, el denominado 6, los 7 centros de fuerza. Se dice que el cuerpo etérico vital está constituido por éter, actúa como conductor de prano, principio de vida, energetiza la materia y produce la forma. Eso ya lo vimos en la lección anterior. Se dice que la principal característica del alma es la conciencia. El alma como vida está situada en el corazón
y como conciencia racional espiritual está situada en el trono de las entrecejas. Esto es lo que nos dice René Guénon. Es la primera cita de Man is His Becoming, página 44 y 45. No vamos a leer toda la cita, repito, por cuestión del tiempo. Es la primera cita de este texto. Yo dejo esto a su consideración para que ustedes lo lean en su casa con calma. Pero entonces se dice que la fuerza vital, este cuerpo vital o etérico, como se vio en la sesión anterior, tiene 7 puntos principales de contacto con el cuerpo físico. Se les denomina centros o chakras. Estos 7 centros de fuerza transmiten la energía de la vida, el prana, la energía vital, y son agentes del alma para que se mantenga la existencia corporal y se llevan a cabo todas las actividades. Bueno, en los estudios del Bhagavad Gita, en esta obra, en esta segunda cita denominada Dreamer, se dice que estos centros del ser humano son reflejos de estos núcleos del yo único. Y aquí nos refiere cómo se lleva a cabo esta impregnación de estas energías. Bueno, se dice que el nombre dado a estos centros, el nombre hindú es chakra. Y la ubicación de estos centros de fuerza con sus nombres son estos que ya los dijimos. Si lo analizamos ahora de la parte inferior a la superior, este chakra base es el de la columna vertebral, Muladhara. El segundo es el centro sacrosexual, ya lo dijimos, el centro que recibe las energías en el vaso y las distribuye a los demás chakras. Lo distribuye al chakra del plexo solar, el cardíaco y el laringio, y el laringio distribuye al de las cejas, entre cejas y el coronario. Ok, entonces tenemos el centro sacrosexual, denominado Vadhisthana, el del plexo solar Manipura, el del centro cardíaco Anahata, centro laringio Vishuddha, el del entre cejas Agna Chakra y el coronario Sahasrara Chakra. Hay un punto muy interesante. Hay 4 centros arriba del diafragma y 3 abajo, pero hay algo muy interesante. Vean cómo el chakra laringio, ya hemos dicho, el misterio del 4, perdón, el cardíaco, el misterio del 4, cómo el 4 equilibra. Entonces, si bien es cierto, 3 chakras están abajo del chakra del corazón y 3 arriba. Y pueden ustedes pensar, bueno, ¿por qué el corazón está situado en esa región del chakra cardíaco, que su glándula no es el corazón, ya lo vamos a ver más adelante, es el timo, y que se desconoce precisamente esa sustancia que segrega? Entonces, muy interesante eso. Se dice 4 que están arriba del diafragma y 3 abajo. Y eso es lo que determina, vamos a ver más adelante, la evolución de un individuo en base a qué chakras están activos, cuáles están dormidos, cuáles están sincronizados, van a ir determinando en consecuencia de la actividad de estos chakras su relación con la glándula respectiva y la segregación de las hormonas correspondientes. Bueno, estos centros de fuerza, estos chakras llevan la energía pránica a cada punto del cuerpo y están en estrecha relación con este sistema nervioso. Este sistema nervioso se divide en 3. El sistema nervioso cerebro, médula, espinal, el gran simpático o el periférico. Vean, entonces, estos 7 chakras se relacionan con estos 3 sistemas nerviosos. El sistema nervioso cerebro, médula, espinal, el gran simpático y el periférico. Desde estos centros de fuerza, la energía vital o pránica distribuida siguiendo sutiles líneas denominadas nadis. También se hablan de los meridianos, esos meridianos que son los canales por los cuales se distribuye. Y estos nadis, que son más, estos nadis están estrechamente relacionados con los nervios. Son como cablecitos, desde esa perspectiva, los nadis, por medio del cual se distribuyen esa fuerza, ese prana, de los chakras a los meridianos y de los meridianos a los nadis. Y al mismo tiempo, estos nadis con las arterias y subyaciendo aparentemente en todo el sistema nervioso. Entonces, es una red intrincada de conexiones etéricas, eléctricas, por medio del cual
fluye esta energía vital o pránica. Tenemos ahí la cita número 3 de René Guénon, nuevamente. Vamos a verla. Ahí se habla respecto de los nadios o las arterias. Dice que estas nadios y arterias no se deben de confundir con las arterias de la sangre. Son arterias energéticas, son ramificaciones del sistema nervioso y son descritas como luminosas. Ahí, aquí en esta cita, la número 3, si ustedes quieren profundizar, ahí está. Incluso nos da una cifra que el número total de nadis es de 72,000, vean. Hay quien dice que son 720 millones. Imagínense la cantidad de cablecitos, la cantidad de nervios. Dice que la diferencia aquí no es lo importante. Lo importante es la ramificación que está. O sea, insistimos que no atender al sentido literal de las palabras. O sea, lo cierto es un cuerpo etérico, chakras, meridianos, nadis. Entonces, que son los puntos por medio del cual trabaja la acupuntura, el reiki y la homeopatía. Estas técnicas de sanación moderna para la ciencia, pero ancestral desde el punto de vista oriental, se enfoca en restablecer esas conexiones, esas obstrucciones de ese cuerpo vital, de esos chakras y de esos meridianos y nadis. Estas escuelas de medicina tradicional, de forma indebida llamadas medicina alternativa, que es en realidad la medicina ancestral, la medicina tradicional, la medicina védica, la medicina china, la medicina oriental, esta medicina ancestral de estas culturas de Mesoamérica y de otras civilizaciones, conocían plenamente de esta red intrincada de nadis. Bueno, Rama Prasad, en su obra Las fuerzas sutiles de la naturaleza, utiliza la palabra hindú loto para referirse a los chakras. También en la literatura hindú se refiere a estos chakras incluso de cierto número de pétalos. Al primero le dan un número de pétalos y a medida que vamos ascendiendo a cada uno de los chakras es mayor el número de pétalos. Pero eso yo los dejo a consideración de cada uno de ustedes. Entonces, se habla, por ejemplo, que el chakra corona, pues tienes el loto de 1000 pétalos, y así cada uno se le va dando un número de pétalos. Empieza, por ejemplo, el chakra base con 4, y se van multiplicando esos pétalos, y la conformación y complejidad de las formas del chakra se hacen más bellas y más exquisitas a medida que se va refinando esa energía, y en consecuencia, pues cada chakra a nivel superior, a nivel que se encuentra en un espacio más superior, es más complejo, más pétalos y más estructurado. Se dice que los centros que están en la columna vertebral, y hay otros que están en la cabeza, ya lo expresamos. 5 centros, y se refiere que la garganta es parte también de la columna vertebral, de la garganta hacia abajo, son 5, y 2 específicamente en la cabeza, que sería el sexto, que es la pituitaria, el séptimo, que es la glándula pineal. Bueno, se habla entonces en esta obra de Arthur Avalon, el poder de la serpiente, precisamente la descripción de los chakras y la enumeración de los sistemas centrales. Y que incluso tiene una relación con el ocultismo tántrico. Y esa teoría tántrica en relación a los chakras y al Ida, Pingala, Shushumna, pues aquí se describe en esta cita, que ustedes la pueden revisar con mucho gusto. Bueno, este sistema tántrico que concierne al sistema hindú, nos advierten de que es un sistema que, si no se sabe controlar, es un peligro para esa energía. Ya lo hemos repetido, la cuestión del Kundalini, la cuestión de practicar el Kama Sutra, los libros del placer tántricos. Hay un peligro de que si no está uno suficientemente disciplinado, purificado los vehículos de la personalidad, puede generarse problemas muy serios en la salud mental, emocional y física. Por eso no se sugiere, no vamos a entrar en detalle, incluso en esta cita.
yo lo voy a dejar a ustedes ahí para que chequen cómo de forma general se llevan a cabo estos procesos tántricos. Bueno, se dice que de estos 7 centros, ya lo repetimos, 2 están en la cabeza y 5 en la columna vertebral. Los 2 centros de la cabeza se relacionan directamente con las facultades de la mente y del movimiento. Este centro Sahasrara, que ha sido estudio y ha sido la fascinación de todas las culturas, la glándula pineal, este centro coronario llamado también el loto de 1000 pétalos, es la corporificación de la energía espiritual manifestada como voluntad, como mente abstracta o como intuición. Y el centro Agna, o del entrecejo, concierne a la mente inferior. Entonces, el Sahasrara corresponde a la mente superior, al mana superior, y el del entrecejo a la mente inferior, a esa naturaleza psíquica de este cuerpo denominado hombre en la personalidad. Entonces, vean, por eso tiene que haber un maridaje entre estas 2 glándulas, tiene que haber esa es las verdaderas bodas alquímicas del alma entre el centro del entreceja y la pineal, que es la consumación del proceso evolutivo de estos chakras. Bueno, los 5 centros de la columna vertebral conciernen a las diversas actividades del organismo, mediante las cuales el hombre pone de manifiesto ese instinto animal, reacciones emotivas o la intención de vida. Bueno, se habla también en esta cita número 6 de Arthur Avalon, que estos centros influyen no solamente en las combinaciones musculares, sino también en otras funciones, la secreción, ya lo dijimos, en la médula espinal, y también tienen relación con estos sistemas nerviosos. Tienen una relación con todos los sistemas. Esta médula, la médula, que es parte del sistema cerebroespinal, se comunica entre los centros superiores y la periferia, y por medio de estas funciones con los demás sistemas. Entonces, estos 3 sistemas están relacionados, repetimos, con los chakras. Entonces, vean, cuerpo vital, chakras, meridianos, nadis, sistemas nerviosos. Entonces, es una red muy compleja y pretenderla, entenderla en una sesión, pues sería, pues, una cuestión muy atrevida. Sería muy arriesgado decir, no, en una sesión de 1 hora vamos a comprender cómo simplemente esos 72,000, hay quien habla 7,200, hay con 72 millones de nadis. O sea, era un estudio profundísimo, una verdadera licenciatura en el cuerpo etérico. Ese es el fundamento de la verdadera medicina que en el futuro se va a impartir en las universidades. ¿Cómo están distribuidos ese cuerpo etérico, estos nadis, estos meridianos, estos chakras, y por qué? ¿Por qué y para qué? Bueno, se dice que a cada lado de la columna vertebral hay una cadena de ganglios conectados con fibras nerviosos, llamando este cordón simpático Ida y Pingala, que se extiende, repetimos, desde el cráneo hasta el coxis o viceversa, y se comunica con la médula espinal. Entonces, la médula espinal podemos inferir que es la parte física de Shushumna. Y esta cadena de ganglios, esta serpiente de ganglios, este cordón simpático que va recorriendo cada uno de los chakras, comunica cada uno de ellos. Y bueno, se habla precisamente de estos ganglios. Aquí están, vean cómo tienen, incluso hay un plexo, el plexo carótido, que se relaciona con el chakra sexto, el ganglio simpático cervical superior y el ganglio cervical espinal con el chakra laringio o el plexo laringio, el chakra del corazón con un ganglio torácico espinal, y también hay un plexo pulmonar, un plexo cardíaco, y vean cómo esa red de plexos está relacionado. El plexo solar tiene su relación con el ganglio lumbar espinal, tenemos el ganglio sacroespinal que se relaciona con el segundo chakra o el chakra esplénico,
y tenemos un ganglio coxígeo espinal que se relaciona con los plexos pélvicos y coxígeos. Entonces vean esta red de nervios, cómo están relacionados. Bueno, ok. Se dicen entonces estos nervios simpáticos llevan principalmente impulsos que rigen el tejido muscular de las vísceras y la cubierta muscular de las pequeñas arterias en los diversos tejidos. En el sistema simpático derivan impulsos que se distribuyen desde el sistema nervioso central, y entonces los impulsos que parten de la médula espinal por las raíces anteriores de los nervios espinales pasan por estas ramificaciones a los cordones simpáticos. La actividad del sistema simpático rige e influye la circulación, la digestión o la respiración. Este sistema simpático es un verdadero sistema autónomo. ¿Por qué? Porque si nosotros controláramos la circulación, la digestión o la respiración por un acto de voluntad, en minutos nos moríamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese sistema simpático es el que rige esos procesos autónomos, respiración, digestión y respiración. Entonces, conforme va el individuo progresando en la senda evolutiva, podemos nosotros poco a poco regular ese sistema de forma consciente, que esa sería la meta del individuo, que ese sistema simpático que rige la circulación, la digestión y la respiración. Por eso los yogis ya pueden influir en eso, en los latidos del corazón, en la circulación, en la digestión o en la respiración. Pero insistimos, son temas de profundidad propias de la preparación yógica. Estamos hablando de generalidades, no de las particularidades. Se dice que la disposición anatómica del sistema nervioso central es excesivamente intrincada. Y ahí tienen lugar esos acontecimientos de fibras, células y fibrillas que son actualmente casi desconocidos. Pero se han aceptado esa descripción fisiológica del sistema nervioso central y se habla de algunas sendas por las cuales esos impulsos pueden pasar de una parte del sistema a otra. Y estas conexiones anatómicas, con mayor o menor probabilidad, tienen su relación con este nexo fisiológico y las demás partes del cuerpo. Entonces, en realidad, la verdadera anatomía oculta está realmente para la ciencia médica moderna, pues, en su estado prematuro, en su estado de infancia. Es un estado, lo que conocemos de medicina en nuestros tiempos modernos, es algo muy limitado. Bueno, se habla entonces que estos centros, estos chakras, están relacionados mediante conductos intermedios, con las cuestiones de generación, con la micción, la digestión, la acción cardíaca, la respiración. Entonces, todos estos chakras, vemos, tienen funciones de procesos perceptivos, volitivos e imaginativos. O sea, no solamente permiten recibir energía, sino también se distribuyen y salen. O sea, entra y salen esas energías. Se dice que estos chakras varían en actividad según la etapa de evolución del individuo. Son muy pocas las que tienen hoy activo el centro coronario, y en los individuos poco evolucionados, en la mayor parte de la humanidad, son los 3 centros debajo del diafragma los que están en actividad, los que nos dominan. El chakra de la columna vertebral, el base, el esplénico o sacro, el del vaso, y el del plexo solar. Esos 3 chakras son los que normalmente nos dominan a la mayor parte de la humanidad. Y los que están activos y dominantes arriba del diafragma están dormidos para la mayoría. A medida que nosotros vamos sublimando esas energías debajo del diafragma hacia el corazón, es cuando empezamos a transformar la emoción en amor, en servicio. Se dice que en la humanidad común el centro laríngeo está empezando a sentir el cardíaco y el laringio, teniendo actualmente la humanidad dormido el cardíaco y el coronario. O sea, vamos a despertar primero el laringio antes del coronario y del cardíaco.
El ser humano altamente evolucionado, el líder de la raza, el filósofo intuitivo, el científico, así como los grandes santos, tienen ya empezando a desarrollar este centro cardíaco y el coronario. Se dice que de acuerdo al desarrollo del hombre, estos centros de fuerza se vivifican y predominan y hacen sentir sus efectos en distintos tipos de actividad. Se dice que los centros debajo del diafragma rigen la vida física en la forma material y la vida psíquica animal. Los que están arriba del diafragma conciernen a la vida intelectual y espiritual y producen esas actividades en las que el hombre demuestra ser diferente y superior al animal. Bueno, entonces vamos a entrar ya a la relación del chakra con la glándula. Vamos a repito, insisto, las primeras hojas vimos esta tablita que yo armé en base a estas que estamos ahorita estudiando y ustedes ya vieron la relación. Entonces, para efectos de no viajar en tiempo, yo dejo a consideración ustedes que la revisen esta, ya la vimos, el centro y su relación con la glándula. Bueno, se dice que un hecho notable es que cuando despierten los centros de fuerza, se van a adecuar las glándulas a cuyas funciones son conocidas y de las cuales se han descubierto la mayor parte de las secreciones hormonas. Que estos centros que están dormidos o que se están despertando en los miembros más avanzados de la raza, ellos van adecuando esas glándulas a funciones relativamente desconocidas para la ciencia y secreciones que son aisladas para la fisiología. Bueno, se dice que el psicólogo occidental tiene razón cuando declara que un hombre es lo que sus glándulas hacen en él. Fíjense nada más, el hombre es lo que son sus glándulas o sus hormonas. La condición de las glándulas, su hiperactividad o su normalidad, su buen o mal funcionamiento, puede determinar en determinados estados de ánimo. Las glándulas son tan solo los símbolos externos del aspecto visible material de un sistema mucho más grande e intrincado. Estas determinan el carácter de la vida del alma, actuando por su intermedio, y por el alma que controla y domina todo. Entonces, por eso hablamos del alma, porque esta alma opera precisamente a través de la mente, de las emociones, de este cuerpo vital, y que este cuerpo vital es el puente entre lo físico y lo sutil, lo etéreo. Y cómo ese despertar de esos centros influye precisamente al desarrollo de ciertas capacidades y habilidades físicas, emocionales y mentales. Bueno, las citas 7 y 8 nos habla acerca de, ya entran en detalle la autora, hace estas citas de cómo se llevan a cabo la actuación de cada uno de estos centros. Insisto, el tiempo sería muy amplio si nosotros lleváramos a cabo estas citas. La cita 7 de este autor Bhagavan Das, y extraído de la ciencia y del mundo sagrado, se habla precisamente de eso, que la literatura sánscrita frecuentemente considera el ombligo como más central, incluso que el corazón. Vean ahí cómo en cierta literatura se puede referir que cierto chakra, cierto centro, es mayor o a otro. Esto dejo a consideración de cada uno de ustedes. Y se habla nuevamente en la cita 8 que el ombligo representa este plexo solar y que sea el plexo quizás más importante del sistema simpático, ya que controla el sistema digestivo y envía sus ramificaciones al hígado, al vaso y al estómago. Bueno, entonces, en cuanto a estas citas, aquí vean ustedes cómo se especializa en cada uno de estos chakras, que no vamos a entrar en detalle ahorita, sino más adelante. Bueno, se habla que uno de los objetivos de la evolución humana es lograr esto, el desarrollo de todos los chakras, desde la base, subiendo por la columna vertebral, a los centros cardíacos y hasta el coronario. Bueno,
Una vez que el individuo lleva a cabo estos contactos, lleva a cabo esta sublimación de esas energías, podemos nosotros considerar que ahí es cuando el ser humano ya realmente es un ser fusionado. Seremos en ese momento, en esas razas futuras, en esos periodos globales, en esas cadenas superiores, la manifestación de Dios, espíritu, alma y cuerpo. O sea, en ese momento que ya se desarrollen a plenitud todos estos chakras y en consecuencia de ellos ya tenemos verdaderamente la Sagrada Trinidad en nosotros. Espíritu Padre, alma el Hijo, el cuerpo, la Madre, la materia. Entonces ahí es esa verdadera unificación. Pero en ese momento de la consumación de la evolución humana. Bueno, Cristo, ahí vienen citas que hacen referencia a Cristo, que él refiere este desarrollo futuro que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien crea en mí hará también las obras que yo hago y mayores obras hará porque yo voy a mi Padre. Dice, entonces, este Cristo, que es un aspecto cósmico, ya lo hemos dicho, no solamente es un personaje histórico, el Cristo es el arquetipo de perfección, es el Hijo Divino, todos somos un Hijo Divino que estamos destinados a convertirnos en esto. Se dice que el Cristo histórico es un alma encarnada en el cuerpo, revelando al Padre, al Espíritu, y mediante el mecanismo del cuerpo demostró los poderes del alma, que según dicen los hindúes aparecen después del despertar de los centros, y este despertar de los centros son poderes latentes que habla la teosofía. A medida que desarrollamos estos centros, a medida que seamos este Cristo encarnado, que seamos este Hijo, este Verbo encarnado, que ya hemos desarrollado estas conciencias, estos centros, se dice que vamos a desarrollar poderes. El ánima es el poder de penetrar en todos los cuerpos y de resucitar a los muertos. Cristo podía entrar en lugares cerrados sin ser visto y resucitar a los muertos. El ánima es ese poder. El Mahima es el poder de incluir o expandirse o de abarcar el universo. Cristo sabía todas las cosas. Ahí viene la cita de Mateo. El Lahima es el poder de hacerse liviano, de modo el modo de flotar en el aire o caminar sobre las aguas. Cristo caminó sobre las aguas. El Harima es el poder de hacerse pesado. No hay indicación en las escrituras cristianas de que Cristo ejerciera ese poder. Y el Prapti es la predicción de acontecimientos. Cristo predijo su crucifixión y el poder de curar enfermedades, y el de la clarividencia y el de la clariaudiencia. Vean, entonces, cómo esos poderes, Cristo era la representación del hombre perfecto, del arquetipo del Hijo cósmico, del Logos, del Verbo hecho carne. Entonces, por eso él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Porque es él, la vida de Cristo simbólicamente representa los estadios de conciencia que nosotros vamos a ir desarrollando, y por qué se habla de esas iniciaciones, de esas 7 iniciaciones, cada una desarrollando uno de los chakras, dominando un elemento y dominando un plano. En esta 7ª iniciación ya el hombre es un Cristo perfecto, ya es un ser que expresa a plenitud su espíritu. Estas funciones que también desarrolló el Cristo es denominado también el Prakamega, que es el poder de conservar el cuerpo. Cristo reapareció a sus discípulos después de la muerte, aparentemente con el mismo cuerpo que lo conocían. El Visitvan es el poder de autocontrol, el poder de dominar a los animales y a las personas. Todo esto lo demostró Cristo, aún el de controlar a las personas poseídas por el demonio y a los cerdos que se precipitaron al mar desde un lugar escarpado. Y el Ishatvan es el poder del dominio universal. Este en todas partes se atribuye a Cristo, y el estar sentado a la diestra de Dios lo indica. Vean, entonces, estos poderes, vamos a enumerarlos, es 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 poderes. Dice que la posesión de estos poderes y el cumplimiento de la profecía de Cristo, de que haremos cosas más grandes que Él. Vean precisamente la maravilla. Entonces, estos chakras van revelando el estado evolutivo del individuo, y conforme nosotros vamos desarrollando, podemos nosotros ir también a su vez desarrollando estos poderes que se les atribuye ahí. Bueno, con esto vamos a concluir la intervención referente al capítulo de los chakras. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario, mis hermanos, aportación al respecto? Todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno. Adelante, mi hermana Lidia. Nada más quería hacer un pequeño comentario. Mira, que yo así me lo sabía y quería constatar contigo si es correcto o no. El chakra que se llama sacrosexual y que está relacionado con las suprarrenales, finalmente es ese, porque cuando el ser humano está en gestación, las suprarrenales son las únicas glándulas que empiezan ya a trabajar, y empiezan a trabajar porque son las que determinan el sexo del bebé. Okay. Incluso está demostrado que cuando, por ejemplo, tenemos un hermafrodita o lo que sea, es porque hubo algún error o alguna alteración en la secreción de estas glándulas. Y digamos que parte de lo que hay, digamos, la hormona que generan son las corticoides. Okay. Todo lo que es cortisol lo generan las suprarrenales, más seguramente algunas otras sustancias desconocidas para nosotros, ¿no? Nada más era eso. ¿Sí? Gracias, mi hermana, por tu aportación. Bueno, pues vamos a entrar entonces de lleno a este capítulo, el de las glándulas y la conducta humana. Se dice que el estudio de las glándulas está en su infancia. Esta literatura sobre el tema es muy poco lo que se sabe en relación a lo llamado técnicamente hormona y a las diversas secreciones glandulares. Aún no han sido descubiertas y el tema está velado por el misterio. Fíjense, la propia Bailey, que tenía el contacto con el tibetano, el maestro de sabiduría, quizás por la cuestión de que la humanidad no está preparada para recibir en estos momentos cierta información, por eso está velada a los iniciados. Este conocimiento exotérico, si bien es cierto, procede de fuentes de escuelas arcanas, de la escuela esotérica, pues por algo no está al alcance del vulgo, porque se constituiría un peligro para la humanidad, que se despertaran. Si así nosotros jugamos a los endocrinólogos y una persona que ustedes conozcan que traiga cierta alteración con precisamente el páncreas, vean el efecto del diabetes, no ha podido ser curado. El tema del timo, que también el hiper o el hipotiroidismo es causa de muchas enfermedades. Entonces, imagínense la cuestión de la segregación de la testosterona o progesterona de las gónadas. O sea, en realidad dicen, momento, hay que ponerle un velo a este tema porque haría mucho más daño en la humanidad que su beneficio. Vean, esta suministración de medicamentos y químicos y fármacos no va tendiente a restablecer la actividad de la vida del alma. O sea, son paliativos, son efectos placebos. Se ocupan únicamente de la cuestión física, fisiológica, orgánica. Sin embargo, del tema etérico, nada que ver. Y menos aún, la ciencia moderna reconoce el día de hoy que tiene que haber un equipo interdisciplinario entre médicos, psicólogos y endocrinólogos para abordar esta enfermedad, y una persona también versada en temas espirituales. Esas cuestiones pasan desapercibidas por el tratamiento de enfermedades en la actualidad.
Dice la Alice Bailey sincera, dice, mi intención es averiguar qué infieren de su estudio de las glándulas los investigadores más avanzados y modernos, los médicos y los psicólogos, con los cuales, dice, son los efectos que producen en la conducta humana y estas misteriosas secreciones son las responsables, dice ella, de las acciones, emociones y la mentalidad del individuo. Es decir, del ser humano mismo. Según ellos, dice, comprender las glándulas es comprender y conocer al ser humano. Fíjate, o sea, ahí es honesta Alice Bailey en decir, ok, vamos a valernos de investigadores. Por ejemplo, aquí empiezan las citas de muchos médicos en torno a la segregación de ciertas sustancias. Por ejemplo, se habla de que las hormonas secretadas por la glándula tiroides son la tetrayodotironina, por eso se da yodo a veces en el tratamiento de la tiroides, y la triyodotirina. Bueno, se dice que en esta primera cita del doctor Daniel B. Leary, se habla que la ciencia de la conducta es más amplia que la palabra conducta. Entonces, esta conducta es la personalidad integrada, no solamente la cuestión mental como la psicología la aborda. La conducta de los seres humanos, psicológicamente hablando, son hechos, son descubrimientos fisiológicos, no solamente al campo de la biología y la bioquímica, sino que abarca campos más elevados. La psicología, por lo tanto, es la ciencia de la actividad del ser humano como organismo viviente en el entorno en el que se halla. Esa interacción entre el ser humano y el medio ambiente, todos los seres, todos los reinos que habitamos este planeta, este sistema solar y este universo, es lo que se conoce como la psicología esotérica. Esa relación entre los seres, y no solamente entre la conducta y la mente, como la psicología moderna lo postula. En la cita número 2, pueden ustedes ver que William Hawking habla de qué hay detrás del comportamiento. Y dice, este alma es el que está, en realidad, es un sistema de comportamiento. Entonces, este comportamiento, repito, no es una cuestión netamente intelectual, como lo precisa la psicología moderna, o que esta conducta se traduce solamente a pensamientos y emociones. Es ese conjunto de relaciones entre yo como individuo, como espíritu y alma y mis vehículos inferiores. Esa es una relación. Y la relación que yo tenga con esta divinidad o estos logos planetarios, solares, universales, pero no solamente eso. La relación que yo tenga con todos los seres es lo que determina mi conducta. ¿Por qué yo me comporto así con el género humano? ¿Por qué me comporto así con los animales? ¿Por qué me comporto así con los vegetales, con los minerales? Tiene una causa. ¿Y por qué determinada persona se comporta de forma amorosa, altruista, abnegada, comprensiva? ¿Y por qué alguien es egoísta? ¿Por qué alguien es irascible? ¿Por qué alguien es violento? Bueno, aquí tenemos este campo de la conducta humana. Que vean en la tercera cita de la psicología moderna, normal y anormal, del doctor Leary, se habla precisamente que el medio ambiente es el campo de la conducta humana. Y ese medio ambiente es todo lo que no es un organismo, es también cultural, social y físico. Son ambientes en los que nos estamos desarrollando, lo que va modelando nuestra conducta. Bueno, también se habla que no solamente influye el medio ambiente, sino el mecanismo de respuesta. Ese mecanismo de respuesta, estímulo-respuesta, o sea, el ambiente me influye, pero yo influyo sobre el ambiente. Tenemos que es también ese resultado, esa interacción. No solamente el ambiente influye,
sino yo también como mecanismo tengo una respuesta. Entonces, esta interacción entre lo que recibo y lo que doy, ese flujo y reflujo, esa inhalación y exhalación, es lo que da por resultado el comportamiento humano. De esa interrelación de esos tres elementos. Entonces dijimos que el primero era precisamente la cuestión de la personalidad. Después hablamos de la interrelación con el entorno y después como la respuesta. Bueno, el sistema nervioso es quizá la parte más intrincada y maravillosa de la estructura humana. Pues con él entramos en contacto con nuestro medio ambiente, al mundo externo, y nos adaptamos para actuar en él. O sea, a través de estos sentidos, a través de ese sistema nervioso, es como nosotros sabemos dónde no meter la mano para no quemarnos, dónde no cruzar para no caer en un abismo. O sea, estos sentidos de la vista, el olfato, el gusto, nos van nosotros permitiendo ponernos en contacto con el medio ambiente exterior y permitirnos adaptarnos a esos ambientes. Bueno, conjuntamente con el despliegue de la energía nerviosa entrante y saliente, ocurren actividades paralelas en el sistema de glándulas. O sea, no basta con que ese sistema nervioso esté recibiendo y dando información. Paralelamente, dice, en el sistema de glándulas y de secreción interna y en el sistema muscular existe una actividad entrelazada. Vean, entonces, ¿cómo en este proceso, dice, a menos que estas glándulas de secreción funcionen normalmente, dice, no habrá respuesta adecuada a la información que exista. Bueno, el sistema nervioso y los músculos pueden ser descritos superficialmente como el mecanismo físico de respuesta a los medios de los cuales se responde físicamente al medio ambiente y al sistema nervioso, y a las glándulas de secreción interna como el mecanismo de respuesta inteligente y emocional, el medio para responder efectivamente. Aquí tenemos la cita 4, 5, 6 y 7 y 8, donde se habla precisamente de la cuestión de las emociones, cómo esa secreción de las hormonas están íntimamente relacionadas. Yo dejo esto a su consideración. También la cita 9 y la 10 habla, la 9 habla precisamente de la cuestión de las glándulas. Se habla precisamente que en la cita número 10, ahí se cita al profesor Huxley por doctor Cobb, que es evidente que el temperamento es aún más importante que el intelecto puro para obtener éxito en gran parte. Se dice porque es una cuestión de diversas glándulas de secreción interna. Bueno, y en la cita número 11 se habla, doctor W. Hawking también habla de la razón de por qué el temperamento precisamente es regulada por esta secreción interna. Dejo esto, repito, a consideración de ustedes para que lo lean, estas citas. Y también en la cita número 12, de las glándulas y el destino, se hablan que las glándulas pueden ser divididas en grupos, unas que conciernen al sistema de drenaje, que son las glándulas linfáticas, y otras, otro grupo, que ese segundo grupo es el que no nos ocuparemos aquí, cuya función consiste en proporcionar fluidos que cuando actúan concretamente controlan y regulan los procesos corporales. Bueno, en la cita número 13 se dice que la palabra endocrino viene de la voz griega krinein, que significa separar. Entonces, estas glándulas de secreción interna se le llama también a veces glándulas endocrinas, y sus secreciones son absorbidas directamente por la sangre, y de ahí que las corrientes de la linfa nutridora parecería que el cuerpo suministra drogas. Por eso vean, exceso de adrenalina, exceso de ciertas hormonas puede generar estos
excitaciones en el organismo o estas intoxicaciones. Bueno, este sistema de glándulas endocrinas constituyen funcionalmente una unidad cuyos componentes trabajan con la máxima colaboración e interdependencia. En esta tabla, que ya nosotros la señalamos, se habla de las glándulas, su ubicación y las secreciones que generan. Ya no las vamos a repetir porque la tabla que vimos al principio se estableció. Ok, de la página número 29, fíjense bien, de la página número 29 a la 36 se habla ya a detalle cada una de las glándulas. Esto yo lo voy a dejar a consideración de ustedes para que lo lean en su casa, porque repito, aquí es donde viene realmente lo interesante del tema, de cómo desde la perspectiva de diversos científicos pueden ustedes constatar la ubicación y las secreciones. Por ejemplo, en la página 29, 29 y 30, vemos lo relativo a la glándula pineal, su ubicación y la secreción que genera. 29 y 30 hablamos de la pineal. En la página 31 y casi 32 podemos nosotros revisar lo relativo a la glándula pituitaria ubicada en la cabeza, cuya secreción del lóbulo anterior es desconocida y la del lóbulo posterior es la pituitrina. Páginas 31 y 32. En la página 32 y 33 vemos lo relativo a la tiroides, ubicada en la garganta y cuya secreción es la tiroxina. Y en la página 33 vemos lo relativo a la glándula timo, ubicada en la parte superior del pecho y su secreción desconocida. Y en la página 33 también vemos lo relativo al páncreas, ubicado en la región del plexo solar y se segrega, como ustedes saben, la insulina, página 33. Y la página 34 se aborda lo relativo a las suprarrenales de este chakra esplénico, ya dijimos, ubicadas detrás de los riñones, esas suprarrenales, y que la secreción de la corteza suprarrenal es desconocida y el de la médula suprarrenal es la adrenalina. Y bueno, en la página 35 vemos lo relativo a las gónadas ubicadas en el bajo vientre, que segregan los testículos o los ovarios. Entonces, esto lo voy a dejar a ustedes a su consideración para que lo revisen con calma en su casa y que ustedes puedan constatar por sí mismos esta síntesis que sin duda, esto que pueden entrar ustedes en detalle de la página 30, desde la 29 hasta la 36, que se aborda la descripción detallada de cada una de las glándulas y la secreción, que esto sería la descripción pormenorizada de esta tablita que vimos nosotros al principio. Esta tabla. Entonces, de la página número 29 a la 36, ustedes podrán ver esta relación entre las glándulas y las secreciones que generan. Bueno, pues pudimos cumplir con la meta. Empezamos a las 3:45 y bueno, gracias a todas por su cordial participación. Si alguien desea hacer algún comentario al respecto. ¿Por qué fue esta sesión muy rápida, muy breve? Les insisto, porque tenemos que avanzar en el estudio de más obras. Si nosotros nos quedamos a leer literal y gramaticalmente cada uno de lo que nos dicen los autores, este curso va a durar un año. Entonces, la intención es ir nosotros poco a poco, incluso, le repito, el trabajo ya se los hice en haberles hecho esta tablita, que en el libro de Bailey vienen solamente 2 tablas, los chakras y las glándulas. Pero ya en esta tabla de la página 8,
ustedes pueden ver esa síntesis entre chakra, glándula, secreción. Ah, ok, yo quiero especializarme en el tema de las glándulas y las secreciones. Remítete de la página 29 a la 36. Bueno, para concluir, ¿alguien desea hacer uso de la palabra, mis hermanos? ¿Alguien desea comentar algo al respecto? Dice mi hermano Luis que si puede retrasar la evolución del ser humano. No, mi hermano Luis, hay algo muy interesante que quizás a lo mejor tú la primera vez que accedes a nuestras conferencias. El ser humano, ya lo repetimos, es un espíritu que se manifiesta en un alma y un alma que se manifiesta en una personalidad. Estas cuestiones que estamos nosotros experimentando, que es el propósito de haber organizado este curso, se debe precisamente a que nosotros nos enfermamos o sufrimos, o la mayor parte de las aflicciones del ser humano se deben a que nosotros no hemos hecho uso debido de estos poderes que tenemos, de generar pensamiento, emociones, palabras y acciones. Esto es el resultado. O sea, esta enfermedad o esta pandemia es el efecto de ¿qué? De este proceso evolutivo. Pero el ser humano, imagínate la cantidad de información que se encuentra almacenada en nuestros espíritus desde el momento que nosotros fuimos testigos de la creación de ese sistema solar. Imagínate la cantidad de pruebas, sufrimientos, obstáculos que hemos tenido al pasar por estos reinos elementales, mineral, vegetal, animal y humano, y lo que nos falta. Pues pensar que esto es el fin de la evolución del ser humano, o sea, es un principio de evolución. Aquel que se adapte, que tenga que desarrollar anticuerpos, que tenga que desarrollar cuestiones de defensa, bueno, esa es la cuestión orgánica, biológica. Pero el cuerpo físico es el que refleja los planos o aspectos sutiles del individuo. ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué palabras tengo yo? Es lo que determina mi conducta, es lo que determinan mis resultados. Mis pensamientos, mis emociones, mis palabras y mis acciones determinan mi estado actual en todos sus ámbitos, ¿eh? En el ámbito de salud, en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de la felicidad, de la alegría. O sea, somos nosotros los creadores de nuestra propia realidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué si este tema del COVID es un tema mundial? Bueno, sí, nos está afectando a todos porque es una prueba mundial, es un karma mundial, pero cada quien va a reaccionar o cada quien vamos a asumir una responsabilidad en lo que nos corresponde. A mí, ¿qué pensamientos, qué emociones, qué palabras, qué acciones estoy generando a partir de este momento? El pasado ya no lo voy a poder cambiar. Bueno, sí lo puedo cambiar a partir de mi presente. O sea, con mis resultados. Pero el pensar ahorita de que no, es cuestión de los Illuminatis, el nuevo orden mundial, alguien está en nuestro contra, Bill Gates, es asumir que yo no me hago responsable de mi proceso evolutivo. Si todos estos seres quieren hacerme daño, bueno, pues últimamente se lo harán al cuerpo físico, porque yo soy un alma, yo soy un espíritu, y el alma y el espíritu no mueren. Es energía pura. Entonces, esas cuestiones relativas a la forma, claro que sí, la forma se va a aniquilar. Si no va a ser por el COVID, va a ser por alguna circunstancia, pero la forma, el nirvana significa aniquilación. Vamos a aniquilar el cuerpo, vamos a aniquilar la personalidad. No sabemos si el alma se va a aniquilar para integrarse al espíritu. Son misterios mayores que desconocemos. Pero de que el cuerpo lo vamos a tener que dejar y que este planeta también se va a aniquilar, este globo físico, claro, porque vamos a pasar a un nivel etérico, a unos niveles superiores, emocionales, mentales, y estamos nosotros continuando con esta evolución universal y cósmica. O sea, apegarnos a la forma, claro que sí genera sufrimiento. El apego y el deseo, dice Buda, es lo que genera el sufrimiento. Entonces, nosotros tenemos que identificar que somos espíritus expresados a través de un alma, y que un alma que se manifiesta a través de un cuaternario, una personalidad, un cuerpo mental concreto, unas emociones, un cuerpo etérico vital y un cuerpo físico. Así es, mi hermano Luis. ¿Alguien más desea
hacer algún otro comentario? Bueno, pues les agradecemos a todas y a cada uno de ustedes su participación, su tiempo. Vamos a compartirles la grabación de esta sesión y el material relativo a este encuentro, así como el libro de los chakras de Liz Bitter. Bueno, pues les agradezco a todas y a todos ustedes, mis hermanos, su participación. Nos vemos la próxima semana y hasta pronto. Pueden